Buenos días, soy Diego David de Escalante Sosa y hoy hablaremos de transformadores eléctricos, enfocándonos en el análisis detallado de las conexiones, eficiencia y relaciones de voltaje que tienen estos. Como sabemos, transforman la energía de una carga grande a una menor o viceversa. Vamos a ver un rápido de una pequeña introducción. Como sabemos, los transformadores son componentes esenciales en la transmisión y distribución de la energía. Su función principal de los niveles es manipular los niveles a la forma que nosotros más nos funcione o más nos sea viable, obviamente cuidando que se cuide el equipo y reduciendo las pérdidas que pueda llegar a tener dentro de él. Es por eso importante la eficiencia. La conexión delta. En este se presenta un circuito de cómo se ve la conexión delta. Para este tipo de conexión nos permite que los transformadores manejen mayores corrientes para cuando queremos aplicarle una carga alta, pero también se conoce la delta abierta. Esto quiere decir que se pueden colocar tres transformadores monofásicos entre sí. Como sabemos, la delta es un triángulo, entonces nos permitiría dar mantenimiento y así reducir costos y nos ayudarían a mejorar, pero estos no están diseñados para cargas altas. Sería su limitante, pero dependiendo del propósito de lo que querramos, pero en sí se usa para alta potencia, realmente, cuando el transformador está internamente conectado en delta. Estos nos ayudan a optimizar la distribución de la energía y reducir riesgo de sobrecalentamiento. También nos brindan estabilidad en el sistema eléctrico. La conexión delta nos brinda estabilidad, equilibra cargas y mejora la respuesta de fluctuaciones de voltaje. Como sus conexiones están en serie, la suma matemática de sus fases es igual a cero, entonces nos brinda más control. Y fluctuaciones del voltaje en los puede manejar y divide mejor los hercios si hay fluctuaciones en ellos o en las cargas. Para esto es importante saber y conocer la eficiencia de nuestros transformadores, que es de hecho por donde se califica qué tan bueno es un transformador. Esto nos garantiza perder lo menos de energía y que llegue la energía más controlada y puramente lo que necesitamos. Es para esto se sabe que actualmente hay del 95 al 98% de eficiencia en los transformadores. También sabemos que hay pérdidas dentro del núcleo del transformador. Estas pueden ser magnéticas, por histéresis o parasitarias. Entonces, también hay eléctricas de resistencia y reactancia de dispersión. Esto quiere decir que se mantiene el campo eléctrico, tal vez no todo pueda llegar, y pérdidas en el cobre, que esto es también como transfieren tanta energía, puede perder ligeramente energía por calor. Para entender mejor el funcionamiento de los transformadores, es entender y calcular las diferentes potencias que se manejan en él, ya que no solo es una. Para eso es importante el cálculo de potencia aparente, que es la combinación matemática de potencia activa y reactiva. Esto es lo que se supone que nos tendría que entregar el transformador sin contar las pérdidas.
También está la determinación de potencia activa. Esto es la que sale al final, la que realmente nos va a entregar el transformador. Es importante saber qué tanto vamos a ocupar o cómo o qué configuración utilizar de transformador para la carga que le vamos a poner. Y también el análisis de potencia reactiva. Esto daña en la eficiencia, ya que, como mencioné antes, la potencia reactiva es la que se encarga de mantener los campos en orden y que no se pierda tanto el electromagnetismo y así se pierde energía. Para este caso, hemos visto a lo largo del curso fórmulas, conceptos que nos han brindado para entender el conocimiento y sobre todo matemáticamente expuesto el funcionamiento de los transformadores. En este caso, reducimos las fórmulas para entender un poco el concepto de las mismas. En este caso tenemos un transformador monofásico, es un ejemplo, con capacidad nominal de 15 kilovolts amperes. Es decir, eso es lo que se espera, lo que se supone que tendría que entregar. Una relación de voltaje de 2300 volts a 2230. Para determinar el rendimiento se utilizan fórmulas, las cuales ya hemos visto. Entonces sabemos que para voltaje bajo, como sabemos que es de 2300 a 230, es reductor. Entonces, sabemos que a bajo voltaje está a 230 y alto voltaje 2300. Para esto se requieren pruebas de cortocircuito abierto, que es, digamos, cuando se le aplican la carga total, y a cortocircuito, que es antes de que se haga la transformación. En este caso, tenemos que el voltaje, usando fórmulas anteriores que están expresadas matemáticamente, tenemos que el voltaje a baja tensión es de 230 y en el cortocircuito es de 47. La corriente en baja tensión es 2.1 amperes y en cortocircuito, o sea que es antes, en 6.1. Ahí sabemos realmente qué es cómo está haciendo la transformación. Para circuito abierto, que es, digamos, lo que va a salir son 50 watts. Y para cortocircuito es de 160. Para esto es importante, pues como vimos, las fórmulas están ya ejemplificadas, pero lo que realmente queremos saber es las pérdidas, las potencias de pérdida. Entonces, sabemos matemáticamente que son las pérdidas del núcleo más las pérdidas en cortocircuito. Y esto quiere decir a 210 watts. En ese caso, sabemos que la potencia nominal o lo que nos tendría que entregar el transformador es de 15.000 volts amperes o 15.000 kilovatios. Eh, para las pérdidas de salida es importante saber lo que nos está entregando, lo que se supone que nos tendría que entregar y por el factor de potencia. El factor de potencia puede ser eh, que se eleve, se reduzca o se mantenga, pero para este caso es de 0.8. En ese caso vamos a hacer la transformación y nos queda la potencia de salida es de 12.000 watts, es decir, esa es la potencia que nos está entregando realmente el transformador, es la de salida, es la que va en líneas. ¿Y por qué es importante esto? Para saber la eficiencia de nuestro transformador, qué tanto se está perdiendo. En este caso, tenemos la fórmula, sustituimos y por el 100% esto se mide en porcentaje. Y en este caso nos dice que el 98.28, en este caso nos quiere decir que nuestro transformador está, digamos, un poco arriba del promedio.
En ese caso está siendo eficiente, no hay pérdidas, ni mucho menos. Pero para esto es importante saber el voltaje primario y la relación con el secundario. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el voltaje de entrada y el de salida? El voltaje de entrada es el que está antes de los devanados del núcleo. Esto incrementa o disminuye en el secundario. Esto afecta el voltaje primario en el secundario. Como sabemos, ley de conservación de la energía, lo que entra más otros factores puede que salga igual o no. Esto sería si es un transformador ideal, pero normalmente no se usa eso es para prácticas, pero en la vida real es difícil ver un transformador ideal. Para el voltaje secundario es la relación entre el voltaje primario y el secundario. Y esto se divide entre el número de devanados y el secundario. Esto quiere decir entre el número de vueltas, porque como sabemos por inducción electromagnética, esto es lo que hace la conversión de voltajes. Para este caso, matemáticamente exponemos el circuito eléctrico en transformadores. Aquí tenemos el ejemplo anterior, que es monofásico, 15, capacidad nominal o potencia nominal, que es de 15 volts, 15.000 kilovolts ampere. Y un voltaje, ya sabemos la relación, 2300 a 230. La relación de espiras, esto es el número de vueltas. Esto quiere decir que el segundo tiene 10 vueltas más todavía que el primero, el primer devanado. La corriente nominal secundaria se calcula con la capacidad nominal sobre el voltaje final. Esto quiere decir que entre esa conversión es de 65.2 amperes. Para esto es importante saber, para conocer las resistencias o qué está pasando en el núcleo, las reducciones, es importante saber matemáticamente expuesto, como hemos sabido, las fórmulas que nos brindan para saber qué es lo que está dentro. Usando las fórmulas, tenemos que la resistencia en baja tensión es de 1050 ohms y la reactancia en magnetización es de 110 ohms para baja tensión. Para alta tenemos, miren cómo baja, 2300 volts a 4.45 ohms por la relación de corriente. Y aquí podemos verlo, las diferencias. Esto quiere decir que el embobinado primario está entregando más voltaje y el secundario es menor. En este caso, el secundario necesita más vueltas para tener más resistencia, como lo podemos ver. Es de 1050 y el otro como necesita, digamos, deshacerse del voltaje, es de 4.5, se lo está transfiriendo. En este caso, ahí está la conversión. Ahí es importante el número de vueltas y la intensidad de corriente que se está manejando en el núcleo. Aquí tenemos las tablas que nos expresan más catalogamente por sección qué es lo que pasa dentro, ¿no? Y dependiendo del factor de potencia, que es la carga que le estamos solicitando al transformador. Este, para el regulador, para regular el voltaje, para conocerlo, ¿no? En porcentaje. Aquí como el factor de potencia en retraso. Esto quiere decir que le pide, la carga le exige
se comporta con un regulador de voltaje de 2.1 unitario, que este podría ser, digamos, el ideal, el que está trabajando sin cargas y tiene una regulación de voltaje de 1.28. Esto es cuando se busca lo menos realmente, siempre se busca lo menos. Y aquí tenemos el secundario, el factor de potencia. Sabemos que la salida tiene que ser sí o sí a 230 volts. Y el voltaje primario, aquí viene cuando, ¿cómo le llega? Aquí es adelantado, se baja y por lo tanto la regulación de voltaje nos queda en menos. Esto es lo que no se requiere. Se tendría que precisar otro tipo de configuración para que no nos dé menos número. Tiene que ser lo más cercano a cero, pero no menos. En conclusión, es importante saber el funcionamiento de los transformadores, el comportamiento, las fórmulas, ya que sin estos, la eficiencia de nuestra energía, más si a la que nos va a llegar, la que necesitamos, la que el mundo necesita, nuestras necesidades, es importante por ello conocer todos estos conceptos para llevarlos a cabo, saber elegir qué tipo de transformador vamos a necesitar. Configuración. También existen otras de delta, hay en estrella, delta estrella. Hay que conocer todos estos tipos de conceptos. Afortunadamente existen mucha versatilidad en transformadores y obviamente como se actualiza el mundo tecnológico y electrónico, nos brinda más opciones, además de que asegura nuestra eficiencia y la dispersión de la energía adecuada bajo las cargas que necesitamos. Es por ello importante cuidar y preservar y saber cómo funcionan los transformadores. Eso sería todo.